Sí, muy buenas, estimados astromaníacos. Hoy vamos a hablar de los objetos Messier del mes de julio. Solo recordar, como he dicho en videos de los meses anteriores, que la designación, es decir, cómo yo designo qué objeto es de cada mes, pues como todos sabemos, pues la sección recta tiene 24 horas y entonces como son 12 meses, pues designo 2 horas para cada mes. En este caso, las 2 horas que escojo son las 2 horas que están cerca del meridiano. El día primero del mes en específico, a las 9 de la noche, en este caso, como ven acá en el estelar, dice las 10 horas, 22, porque estamos en horario verano, realmente en horario normal serían las 9 de la noche o 21 horas. Por tanto, pues cuando estamos en horario verano es una hora posterior, 10 de la noche, pero realmente serían las 9. Las 2 horas que están cerca del meridiano, en este caso serían las 15 horas, todos los objetos que tienen ascensión recta 15 horas y todos los objetos que tienen ascensión recta 16 horas. Todos los objetos que están en estas dos bandas acá, 15 y 16, pues serían considerados 15 y 16, serían considerados objetos Messier de julio. Casualmente, pues todos los objetos Messier del mes de julio son cúmulos globulares. Una casualidad. Bueno, también está dado por el hecho de que estamos acá cerca, sobre todo en la zona sur. Vamos a moverlo para la zona sur. Acá la zona de Scorpion o Fiuco, pues cerca de la Vía Láctea, cerca sobre todo del centro de la Vía Láctea, del plano de la Vía Láctea, pero sobre todo el centro, que como sabemos está acá en Sagitario, Escudo. Entonces, los cúmulos globulares, para los que saben de esto, están localizados alrededor, hacen como una esfera alrededor del centro de la galaxia. No están en forma de disco como la mayoría del resto de los objetos en la Vía Láctea, estrellas, nubes de gas y polvo, nebulosas de todo tipo. Los cúmulos globulares forman como una esfera alrededor del núcleo. Es decir, muchos de ellos están por encima y por debajo del plano de la Vía Láctea. Pero bueno, casualmente, repito, todos los objetos Messier de este mes de julio, es decir, todos los objetos Messier que tienen ascensión recta 15 o 16 horas, son cúmulos globulares. En total tenemos 7 cúmulos globulares, 7 objetos Messier para julio. Vamos a comenzar por el primero. Bueno, el primero es un objeto bastante conocido, M4, el cúmulo globular en Escorpión. Es conocido porque es un cúmulo globular relativamente brillante, pero esa no es, considero, el mayor, es decir, la mayor característica por la cual es conocido, porque realmente hay otros cúmulos globulares porque son más brillantes que M4. Yo creo que la mayor relevancia, es decir, lo que hace que sea tan conocido es su posición en el cielo. Está bien cerca de Antares, la estrella roja, la estrella brillante en Alfa en Escorpión, y en una zona bien rica en otro objeto. Hay otro cúmulo globular cerca de M4, hay varias nebulosas de emisión, de reflexión, nubes nebulosas oscuras, sobre todo en Ofiuco. Está en una zona bien interesante, con objetos de cielo profundo. Además, la estrella Antares, que es una de las estrellas más conocidas del cielo. Así que, y en la constelación, por supuesto, de Escorpión, que es una de las constelaciones más hermosas, considero yo, del cielo. Así que es conocido sobre todo, creo, por eso, por la ubicación en que está. No está en un lugar apartado, sino rodeado por otros objetos interesantes. Entonces vamos a ir al Stellarium para localizar el cúmulo. Como dije, está en Escorpión. Vamos a poner acá tenemos Escorpio, una de las constelaciones más hermosas, repito, del cielo, y de las pocas que representa realmente la figura
a la que da nombre. En este caso parece un escorpión, la cola acá del escorpión, las tenazas del escorpión. Supuestamente en algunas leyendas, pues Antares, que una estrella supergigante roja, es el corazón del escorpión. Entonces, vamos a buscar M4. Está acá. Como dije, M4 está en una zona bien interesante. Está Antares, que es una estrella roja bien llamativa. Está este otro cúmulo globular acá, NGC 6144. Hay varias nebulosas de emisión, reflexión alrededor, nebulosas oscuras acá ya siguiendo hacia Ofiuco. Es una zona, como ven, quizás la zona más colorida, es decir, respecto a la astrofotografía, más colorida del cielo, porque tiene estrellas, nebulosas con coloración amarilla, coloración roja, nebulosas de emisión, nebulosas azules de reflexión, etcétera. Entonces, bueno, vamos al cúmulo como tal. Este M4 sería con la combinación, por ejemplo, con mi telescopio Eostar 72ED, que tiene una longitud focal de 420 milímetros, y con la cámara monocromática QHY 183, pues este sería el campo visual de M4, es decir, NGC 6144, este otro cúmulo globular, estaría en el mismo campo visual. Tiene, por supuesto, este cúmulo mucho menos brillante, 9.63 magnitud. M4 tiene 5.9 magnitud, cerca de 6 magnitud. Como dije, no es de los cúmulos globulares más brillantes, pero es bastante brillante, es decir, está por encima de la media de los cúmulos globulares y además en esta zona interesante. Entonces vamos a ver algunos datos físicos e históricos sobre el cúmulo de M4. Bueno, aquí tenemos una hermosa foto del cúmulo M4. Está un poco fuera del centro de la imagen porque supongo que el objetivo de la imagen, del que tomó la imagen, pues sea englobar en el mismo campo visual pues otros objetos, como ven acá, esta estrella de Scorpion con esta nebulosa, es decir, alrededor tiene nebulosas de emisión, reflexión de varios colores. Acá está el otro cúmulo globular del que hablé anteriormente, mucho menos brillante, y un campo bien rico en estrellas. También está cerca, si te acuerdas, esta zona ya es en el plano de la Vía Láctea, cerca del centro de la Vía Láctea, es decir, el centro está en Sagitario, Escudo, pero cerca del centro. Entonces, un campo bien rico en estrellas y en objetos. Este cúmulo, como dije, tiene una magnitud de cerca de 6, 5.9 aproximadamente. Una dimensión aparente de 36 minutos de arco, es decir, que realmente su diámetro total, si contamos las estrellas de la periferia, pues es mayor que el disco de la Luna o del Sol. El disco de la Luna o del Sol es cerca de 30-31 minutos de arco. Este cúmulo tiene 36 minutos de arco, más de medio grado en dimensión. Su distancia pues está a unos 7.200 años luz. Como sabemos, los cúmulos globulares son objetos bien lejanos. Son visibles porque son objetos bastante masivos, bastante grandes, con cientos de miles de estrellas, pero realmente normalmente pues están bien lejos. Un poco de historia: el cúmulo globular M4 fue descubierto por de Chessaux, un francés, entre 1745 y 46, y listado por él como como número 19, e incluido en el catálogo de la calle como la calle I.9. Charles Messier lo catalogó el 8 de mayo de 1764 y fue el primero en resolverlo como un cúmulo de muy pequeñas y pálidas estrellas. Es decir, Charles Messier fue el primero que logró determinar la naturaleza de este objeto como un objeto compuesto por muchas estrellas.
Este es el único cúmulo globular que pudo resolver con sus modestos instrumentos. 20 años más tarde, William Herschel pudo resolver todos los cúmulos globulares de Messier con sus grandes telescopios. O sea, un dato interesante, M4 fue el único objeto que Messier logró resolver con su instrumento. Es curioso porque hay otros objetos, otros cúmulos de su catálogo que son mucho más, supongo no, son mucho más fáciles de resolver porque son mucho más brillantes, mayor diámetro, etc. Por ejemplo, el gran cúmulo M3 en Hércules, que por cierto es uno de los cúmulos de Julio, es decir, es uno de los objetos de Julio, voy a hablar de él en unos minutos. Pues M13 es un cúmulo bastante más brillante, bastante más significativo y además mucho más alto en el horizonte. Recuerden, Messier vivía en Francia, en el hemisferio norte, así que M13 era mucho más cómodo. No sé por qué realmente no pudo resolver M13. Está M22, que está bastante al sur también, otro cúmulo globular, pero es más brillante y más grande que M3, que M4, incluso es más brillante y más grande que M13. No es tan conocido acá porque está más al sur, pero es un cúmulo bastante brillante. Sin embargo, bueno, según dice acá, pues el único cúmulo que Messier logró resolver en estrellas individuales fue M4. Un dato bien curioso. Y por supuesto, William Herschel logró resolver todos los cúmulos. William Herschel, gran constructor de telescopios, gran astrónomo inglés, que construyó los mayores telescopios en su época, pues logró resolver todos los cúmulos globulares del catálogo Messier. En 1987, el primer púlsar de milisegundos fue descubierto en este cúmulo globular. Dicho púlsar, 1821-24, es una estrella de neutrones que gira una vez cada 3 milisegundos, o lo que es lo mismo, más de 300 veces por segundo, lo cual es aún 100 veces más rápido que el pulsar del cangrejo M1. O sea, en este cúmulo se descubrió un pulsar, como se sabe, es un remanente de una estrella de neutrones, en este caso, que el pulso que emite durante su rotación está casualmente dirigido hacia nuestra dirección, por eso podemos verlo. Es una especie de faro cósmico, se le dice. Y la famosa nebulosa del cangrejo M1, que fue producto de una estrella que explotó en mil y tanto, algo así, fue observada por los chinos, pues gira a una velocidad de unos 33 veces por segundo. Bueno, este pulsar que fue primero descubierto y fue descubierto en M4, pues gira 300 veces por segundo. Imagínense una estrella supermasiva girando a esa velocidad, la energía cinética que tiene. Otro dato, en agosto de 1995, el telescopio espacial Hubble fotografió enanas blancas en M4, las cuales están entre las estrellas más viejas de nuestra galaxia. En julio de 2003, investigaciones con el telescopio espacial Hubble condujeron a la identificación de un planeta orbitando una de estas enanas blancas. Estas forman un sistema triple con un pulsar llamado, bueno, tiene un nombre, una numeración y letras larguísimos. Dicho planeta contiene una masa 2.5 veces a la de Júpiter y es presumiblemente casi tan antiguo como el cúmulo globular M4, una cifra actualmente estimada de alrededor de 13.000 millones de años, o sea, casi al comienzo del universo, ¿no? El universo tiene, según estimaciones actuales, un poco más de 13.000 millones de años, pero 13.000 y pico millones de años, así que estarían casi de las primeras estrellas que se formaron en el universo, incluyendo, bueno, este planeta. Como dije, está localizado cerca de la estrella Antares, está a 1.3 grados al oeste de esta estrella. Otro dato interesante, considero, es que M4 es uno de los cúmulos globulares más cercanos en el cielo. Su distancia es de quizás unos 7.200 años luz, que puede ser la más pequeña para un cúmulo globular. El único competidor serio es NGC 6397 en la constelación meridional del Altar,
no sé, una constelación bastante al sur. Con todo esto parece estar muy ligeramente más alejado, 7.500 años luz. M4 puede ser detectado por el ojo a simple vista bajo cielos muy oscuros, como dije, a 1.3 grados al oeste de Antares, y es prominente con ayuda óptica, es decir, con pequeños prismáticos, pequeños telescopios, es fácilmente visible. Repito, es un dato curioso que es quizás el cúmulo globular más cercano a nosotros. Por tanto, se infiere que no es un cúmulo globular bien poblado, bien grande, de los más grandes, porque teniendo en cuenta que no es de los más brillantes, y si es el más cercano, pues realmente es un cúmulo globular, se puede considerar pequeño dentro de los cúmulos globulares. Como un detalle notorio, M4 exhibe una estructura central barrada, bien visible en la fotografía. Esta barra de estrellas de la 11ª magnitud es de alrededor de 1,5 minutos de longitud en un ángulo de posición de 12 grados, y la descubrió William Herschel en 1783. Bueno, en esta imagen, por supuesto, no, el cúmulo es bien pequeño, no hay forma de, creo yo, de detectar esta barra. Quizás en esta vamos a ver. Yo realmente no detecto ninguna forma barrada. Esta es otra imagen, por supuesto, con más amplificación, mayor resolución. Yo no sé ustedes, yo realmente no logro ver ninguna barra. Quizás sea esta, no sé, hay una acá, o quizás esta más extendida, no creo. Realmente no distingo, al menos en esta fotografía. Todo también depende a veces de cómo fue procesada la foto, etcétera, pero no logro distinguir ninguna barra en el centro. M4 podía ser uno de los cúmulos globulares más espléndidos del cielo si no fuera por las espesas nubes de materia interestelar oscura que lo tapan. La absorción interestelar también tiñe de rojo el color de la luz proveniente del cúmulo y le da un aspecto de tenue naranja o parduzco en imagen a color. Bueno, decía anteriormente que es uno de los cúmulos más pequeños. Yo suponía que era uno de los cúmulos más pequeños por ser uno de los más cercanos y tener no ser de los más brillantes, pues yo asumía que era un cúmulo pequeño. Según esta información, pues algo que influye en que no sea tan llamativo es las nubes de gas y polvo que lo cubren. En este caso, bueno, todo depende de la posición en el cielo. Por supuesto, M4 está cerca del plano de la Vía Láctea y cerca del centro como tal de la Vía Láctea. Sin embargo, M22, por ejemplo, que es un cúmulo globular más brillante que este, está más cerca del centro de la Vía Láctea, pero bueno, eso no quiere decir que necesariamente tenga más nubes de gas y polvo, todo depende de, como vieron en la fotografía anterior, y como dije anteriormente, esta zona es bien rica en nubes de gas y polvo, en nebulosas, así que bueno, es algo que atenúa su brillo. Nos dice que M4 es uno de los cúmulos globulares más abiertos o poco compactos, o sea, eso es también otro aspecto que va en contra de que sea llamativo, porque las estrellas están un poco esparcidas, es decir, mayor diámetro, pero menor concentración de luz, la luz está más difundida alrededor del cúmulo. En la práctica, con unos prismáticos se distingue como un parche redondo y difuso. Es decir, con un prismático se puede ver fácilmente, pero bueno, como un parche redondo y difuso, no con estrellas aisladas. Telescopios pequeños lo mostrarán como un resplandor circular, siendo solo a partir de unos 120 centímetros cuando se resuelvan las estrellas más brillantes, que son de alrededor de la 11ª magnitud. Es decir, solo con un telescopio de unos 12 centímetros de diámetro, pues seremos capaces de distinguir estrellas aisladas, ya que las estrellas más brillantes son de cerca de 11ª magnitud. Telescopios más grandes muestran un halo de estrellas alrededor de la porción brillante central del núcleo hasta un diámetro de más de 16 minutos de arcos. Es decir, esos 16 minutos de arco sería alrededor del centro del cúmulo, quizás esta zona de acá, porque el diámetro total son unos 36 minutos de arcos, es decir, muy superior. Bueno, este es el primer objeto en el catálogo Messier para el mes de julio. El segundo, por supuesto, todos son, como dije,
cúmulos globulares, vamos a ver cuál es el segundo objeto. Bueno, el segundo objeto es otro cúmulo globular, también es bastante conocido, M5, cúmulo globular en la constelación de la Serpiente. Es, es decir, parecido a M4 en cuanto a características. Vamos a ver acá. Mucho más lejos, como ven acá, mucho más lejos. Esto es en miles de años luz, 23.000 años luz, M4 poco más de 7.000 años luz. La magnitud, bueno, este dato acá no es exacto, la magnitud realmente de M4 es 5.6, M5 no creo que sea 7, considero que es más brillante, vamos a ver otras fuentes, pero realmente es decir, las características no creo que varíen mucho, yo que los he observado los dos, no recuerdo exactamente los datos de diámetro y magnitud, pero estoy seguro que no es muy diferente. Es un poco menos conocido por muchas personas que M4, aunque ya repito, es también de los más conocidos, pero no es quizás un poco menos famoso, digamos de alguna forma, menos conocido porque no está en una zona tan interesante como M4. Eso es una desventaja, pero también tiene la ventaja de que es más llamativo porque sobresale. M4 está en una zona bien rica en estrellas, nebulosas, etcétera, por lo cual se pierde un poco en ese fondo luminoso. M5 está en una zona más aislada, lo que lo hace pues más sobresalir más en la imagen. Vamos acá al Stellarium. Vamos a localizar a M5. Está acá. Efectivamente, magnitud 6.65. Menos brillante que M4, pero la diferencia no es excesiva y realmente como está en una zona más, como ven, mucha menos rica en estrellas, más lejano de la Vía Láctea, pues hace que ese contraste pues lo haga resaltar más que M4. Está acá en la constelación de la Serpiente, Serpent Caput, como se conoce esta constelación. Está dividida en dos zonas, Serpent Caput y Serpent Cauda. Serpent Cauda es la cola, Serpent Caput es la cabeza de la serpiente, es el significado. Tenemos la constelación de Ofiuco Serpentario, no es más que un hombre sosteniendo a la serpiente. Entonces, pues M5 en la constelación de la serpiente, en la parte de la cabeza de la serpiente. Dice que tiene un diámetro de, como dije, magnitud 6.65. Como hemos visto en otros videos, no sé por qué Stellarium a veces tiene ciertos problemas con la magnitud, no sé exactamente con este. El diámetro, pues, es de unos 23 minutos de arco, es decir, más pequeños que M4. Recuerden, M4 cerca de 36 minutos de arco. Entonces vamos a ver una imagen, ver algunos datos interesantes sobre M5. Bueno, pues de acuerdo con este catálogo, M5 tiene una magnitud de 5.6, es decir, una magnitud más brillante que la que dice el Stellarium. No sé por qué, repito, el Stellarium es inexacto en algunos objetos y creo que esta magnitud está más cerca de lo real. Yo que lo he observado con prismáticos, telescopios, etcétera. Creo que 5.6 está más cerca del valor real de magnitud. 23 minutos de arcos de diámetro, como mismo dice el Stellarium. Entonces, un poco de historia acerca de este cúmulo. El cúmulo globular M5 fue visto primero por Gottlieb Kirch y su esposa María Margaret el 5 de mayo de 1702, cuando observaban un cometa y lo describieron como una estrella nebulosa. Charles Messier lo encontró independientemente el 23 de mayo de 1764 y lo describió como una nebulosa redonda que no tiene ninguna estrella.
William Herschel, como dije anteriormente, fue el primero en resolver este cúmulo como estelar, contando 200 de sus estrellas con su reflector de 120 centímetros en 1791. Aunque la mitad está tan comprimida que es imposible distinguir los componentes. Es decir, el centro del cúmulo está tan comprimido, tan compacto que con este telescopio de 120 centímetros, pues fue imposible resolver. En el mismo campo visual de este cúmulo, pues con pequeños aumentos, se puede observar la estrella 5 Serpiente, que es una estrella amarilla de quinta magnitud. Se cree que este cúmulo es uno de los más viejos, ya que su edad estimada es de unos 13.000 millones de años. Como dije, de los primeros objetos formados sería en el universo, porque el universo se estima que tiene poco más de 13.000 millones de años, no mucho más. Su dimensión sería de unos 130 años luz, clasificándose de entre los mayores conocidos, aunque no todos los autores ni todos los catálogos están de acuerdo en este aspecto, ya que unos los describen con dimensiones tan dispares como 15 minutos a 27 minutos. Como dije, bueno, el diámetro más estimado actualmente, el diámetro estimado es unos 23 minutos de arcos. Esta variación en diámetro de 15 minutos a 27 minutos depende si se tiene en cuenta sus patas de araña o no. Sus patas de araña son realmente como brazos, extensiones que tiene el cúmulo, digamos como esta acá, que en esta imagen quizás no se observa tanto, que son como brazos que se extienden del cúmulo. Algunos consideran que son parte del cúmulo, otros no, pues de ahí la diferencia en la estimación de su diámetro. Bueno, como dato curioso, alrededor del cúmulo hay varios objetos interesantes que se pueden observar dentro del mismo campo visual con pequeños aumentos. Por supuesto, algunos requieren grandes instrumentos o fotografía para observarlo, pero es interesante destacar, por ejemplo, la estrella, como dije anteriormente, 5 Serpiente, que tiene magnitud 5, es una estrella doble, su componente más débil, 5A es la más brillante, y la 5B, que es su componente más débil, tiene una magnitud de cerca de 10, es decir, es asequible a no tan grandes telescopios, a pequeños telescopios. Otros objetos cercanos al cúmulo, pues tenemos otro cúmulo globular mucho menos brillante, el cúmulo globular Palomar 5. El nombre Palomar 5 yo asumo que fue descubierto por el Observatorio de Monte Palomar, no estoy seguro, que tiene una magnitud de 11.8 y un diámetro de 5.9 minutos de arco, así mucho más pequeño y menos brillante que M5, y que este está a unos 75.000 años luz. Y finalmente hacia el oeste de M5 y en dirección hacia 101 Virginis, la estrella 101 Virginis, hay una colección de débiles galaxias distantes. Bueno, todas son, no tienen clasificación objetos Messier, por supuesto, son galaxias débiles, todas NGC, un total de 10 y pico de galaxias, todas ellas en magnitud entre 10 y 13.9, es decir, de galaxias débiles, pero es interesante que está rodeado este cúmulo por un grupo interesante de galaxias, aunque sean, repito, galaxias débiles. Bajo muy buenas condiciones de visibilidad, M5 puede vislumbrarse a simple vista. Como dije, bueno, tiene magnitud 5.6, así que está en el límite de visibilidad a simple vista en lugares bien oscuros. El cúmulo globular es fácilmente visible como una pequeña mancha brumosa en unos buenos binoculares y una definida nube redonda en telescopios de unos 7.5 centímetros y que es más brillante en el centro. A partir de telescopios de 10 centímetros, sus estrellas más brillantes, vamos a ver esta imagen que tiene, es decir, no se ve el cúmulo completo, pero tiene mucho más calidad e incluso es interesante, acá se puede ver una galaxia, no sé si la distinguen acá, una galaxia dentro del cúmulo.
A partir de telescopios de 10 centímetros, sus estrellas más brillantes de magnitud 12.2 pueden definirse, formando patrones curvados que se extienden desde la parte central. Telescopios más grandes o fotografías revelan una vista espectacular con miles de estrellas, unos pocos huecos menos poblados y el halo extendiéndose hacia unos 15 minutos de diámetro. Bueno, como ven en esta imagen con mucho más aumento, pues se pueden distinguir una inmensa cantidad de estrellas y repito, bien interesante en esta imagen, esta galaxia es fácilmente visible, una galaxia que se ve de plano hacia nosotros. Bueno, este es el segundo objeto Messier, el cúmulo globular M5, también bastante conocido, no tanto como M4, pero bastante conocido. Bueno, el siguiente objeto, otro cúmulo globular. Aquí pueden ver, bueno, en este documento, pues, tres de los siguientes objetos, M10, M12 y el más que conocido M13 en Hércules. Pero bueno, el siguiente sería M10, cúmulo globular en Ofiuco, no tan conocido, no es tan conocido como M4, ni tan conocido como M5, y por supuesto mucho menos conocido que M13. Vamos a localizarlo en el estelar. Aquí está M10. Aquí tenemos M12, que será el siguiente en la lista, pero bueno, vamos a M10 primero. Como ven, es un cúmulo globular, no es tan significativo como los anteriores, no es tan brillante como los anteriores. De ahí el hecho de que no sea tan conocido. M10 tiene una magnitud de 6.6, es decir, una magnitud menos brillante que M5 y un poco más pequeño en diámetro, 20 minutos de arcos. Un poco de historia sobre M10. Este cúmulo globular fue descubierto por Charles Messier el 29 de mayo de 1764, catalogado como el número 10 en su lista y como la mayoría de los cúmulos globulares descritos como nebulosas sin estrellas, de forma redonda. William Herschel fue el primero en definirlo en estrellas. Repito, el único cúmulo globular que Messier logró definir, es decir, separar en estrellas, por lo menos las estrellas de la periferia, fue M4. Descripción física de este cúmulo globular de séptima magnitud, cerca de séptima magnitud, parece de unos 8 o 9 minutos de arco de diámetro cuando se observa visualmente con los instrumentos más pequeños. Las fotografías medias lo muestran con unos 15.1 minutos de arcos y las más profundas, es decir, fotografías ya con mayor exposición, mayores instrumentos, muestran que alcanza hasta unos 20 minutos de arcos o 2/3 del diámetro de la luna llena. A su distancia de 14.300 años luz, esto corresponde a un diámetro lineal de unos 83 años luz, o sea, no es un cúmulo muy grande realmente. Su núcleo más brillante, que puede verse visualmente, es solo menos de la mitad de este tamaño, unos 36 años luz. Se aleja de nosotros a 69 kilómetros por segundo. Su región central, de acuerdo con Mayas, aparenta forma de pera, con una textura granulosa. Las extensiones exteriores muestran puntos brillantes de una magnificación media. Vamos a ver algunas imágenes del cúmulo. Bueno, según refiere acá, de acuerdo con Mayas, aparenta una forma de pera con una textura granulosa. Las regiones exteriores muestran puntos brillantes a una magnificación media de unos 120 aumentos. Ahora, yo realmente en esta imagen no le veo ninguna forma de pera. Repito, recuerden, todo depende de cómo fue tratada la imagen. También depende de si se hace visualmente, con qué tipo de instrumento, bajo qué condiciones. Es decir, los objetos pues varían un poco en su apariencia, incluso los cúmulos globulares, porque, por ejemplo, las nebulosas, la variación en apariencia es mucho mayor en dependencia de la técnica fotográfica, desde donde se observa, etcétera. Pero incluso los cúmulos globulares, todos los objetos de cielo profundo. Acá otra imagen menos ampliada del cúmulo, es decir, ya con un campo visual más amplio.
Igualmente, no, yo lo veo bastante circular, no le veo esa forma de pera que es descrita acá. Bueno, un cúmulo globular de los no tan conocidos, repito, M10 en Ofiuco. Vamos entonces al siguiente cúmulo globular. Bueno, el siguiente objeto, como dije anteriormente, M12, otro cúmulo globular en Ofiuco, bien cercano a M10. Características un poco similares en cuanto a magnitud, distancia un poco más lejos o bastante más lejos que M10. Vamos a localizarlo en el Stellarium. Como dije, acá está M10, M12 bien cerca. M12 tiene un nombre, un nickname, un nombre bastante gracioso, ¿no? Gumball Globular Cluster o el cúmulo globular del chicle o la goma de mascar. Cúmulo globular, la goma de mascar. Entonces, como dije, según el Stellarium tiene una magnitud 7.68. El Stellarium a veces no es tan exacto con esto, 7.68, un diámetro de unos 16 minutos de arco. Como ven también, al igual que M10, no es un cúmulo muy llamativo, es por eso que no es tan conocido. Entonces vamos a ver alguna imagen de M12. Aquí tenemos una imagen de M12. M12, magnitud de 6.7, un diámetro visible de unos 16 minutos de arco, es decir, apenas un poco más que medio diámetro lunar, la mitad del disco lunar o solar. Una breve historia, pues M12 fue uno de los descubrimientos originales de Charles Messier. Como hemos visto otras veces, pues muchas veces los objetos Messier fueron descubiertos por otros astrónomos previamente. Después Messier lo descubrió sin tener referencia que había sido descubierto previamente o sencillamente lo incluyó en su catálogo según la referencia de alguna amistad que lo descubrió anteriormente. En este caso fue el primero realmente en descubrirlo, el 30 de mayo de 1764. Lo describió como una nebulosa sin estrellas. William Herschel, repito nuevamente, fue el primero en resolverlo, en este caso en 1783. Una descripción física del cúmulo, M12 es casi un gemelo de su vecino M10, son bastante parecidos, como dije, y es tan solo ligeramente más grande y un poco más débil. Es decir, en este caso tiene apenas un poco más de diámetro, pero es menos brillante. No obstante, se creyó una vez que era un tipo intermedio entre los cúmulos globulares y los densos, como M1, al no estar muy condensado. Bueno, aquí tenemos otra imagen con bastante más calidad, resolución, aumento del cúmulo M12. Como ven, combinación de estrellas de diferentes colores. Generalmente los cúmulos globulares pues están compuestos por estrellas color más bien amarillo, estrellas antiguas. Los cúmulos globulares están compuestos por estrellas viejas. Otro dato sobre este cúmulo pues está mucho menos concentrado hacia el centro que M10. A su distancia de unos 16.000 años luz, el diámetro aparente de M12 es de unos 10 y un diámetro aparente de 16 minutos de arcos, hace que su diámetro lineal real sea de unos 76 años luz. Es decir, creo que es un poco más pequeño que M10. Me diera 85 años luz, creo. Este enjambre estelar se aproxima a nosotros a unos 16 kilómetros por segundo. Bueno, este es el cuarto objeto en esta lista Messier, un cúmulo globular no tan conocido. Algún detalle interesante, pues que está bien cerca de M10, ambos cúmulos están bastante cerca unos de otros, pero ninguno de los dos son muy significativos. El siguiente objeto en la lista, el Messier 13, sí es un objeto bien conocido, el gran cúmulo globular en Hércules. Tiene la ventaja de estar, su posición pues bastante al norte, y eso hace que sea también bien conocido, porque como sabemos históricamente el cielo norte ha sido mucho más estudiado y conocido y registrado a través de la historia que el cielo sur. Y como el cúmulo M3 está bien posicionado
bien alto en el horizonte, en el hemisferio norte, en las latitudes altas, pues por eso es tan conocido. Digo esto porque hay otros cúmulos que son realmente más brillantes que M13, bastante más significativos, pero están al sur, como por supuesto el gran cúmulo Omega Centauro, que es espectacular. Yo lo he podido ver desde mi país y es enorme. El cúmulo globular que está en la constelación del Dorado, no recuerdo ahora su nombre, es también un cúmulo mucho más grande que M13, como dije anteriormente, el cúmulo M22 en Sagitario también es bastante más grande que M13 y algún que otro cúmulo, pero como digo, M13 tiene la ventaja de que estar en el hemisferio norte en una posición bien alta en el horizonte, en las altitudes altas del hemisferio norte, y entonces, y además, realmente un cúmulo bastante brillante, así que hace que sea bien significativo. Vamos a ver su posición, su localización en el estelaro. Este es el M13. Esto tiene esta peculiaridad que tiene estas dos estrellas a ambos lados, que es conocida por algunos como los dos asnitos, los dos asnos, estas estrellas. Y entonces vamos a ver el campo visual de mi combinación, telescopio Vestal 72 ED con 420 milímetros de distancia focal y la cámara QHY 183 monocromática, pues así es como se vería el cúmulo en esta combinación con estas dos estrellas visibles en el campo. M13, vamos a ver alguna imagen de M13, repito, en la constelación de Hércules, y tenemos esta hermosa imagen de M13 en Hércules, algunos datos históricos sobre este famoso cúmulo. Bueno, M13 tiene magnitud 5.8, o sea, más brillante que M4, pero incluso no es mucho más brillante que M4, pero repito, está en una posición mucho más cómoda para los observadores del hemisferio sur, hemisferio norte, perdón, y un diámetro de 20 minutos de arco, o sea, el diámetro es menor que M4 y menor incluso que M5. Historia. M13, también llamado el Gran Cúmulo Globular de Hércules, es uno de los cúmulos más importantes y conocidos del hemisferio norte. Se descubrió en 1714 por Edmund Halley, el famoso astrónomo Edmund Halley, que calculó el retorno del cometa Halley. Charles Messier lo catalogó el 1 de junio de 1764. Una descripción física acerca de este cúmulo: se encuentra a una distancia de 25.100 años luz, siendo su diámetro angular de 25 minutos de arco. O sea, teniendo en cuenta su distancia y su diámetro angular, se estima que su diámetro lineal es de unos 145 años luz. Está formado por aproximadamente 100.000 estrellas. En el centro del cúmulo, las estrellas están a unas 500 veces más concentradas que en las cercanías del sistema solar. O sea, las estrellas que nos rodean a nosotros en el sistema, acá alrededor del Sol, pues están unas 500 veces menos concentradas que la distancia que hay entre las estrellas alrededor del cúmulo. Así que ustedes saquen la cuenta, ¿no? La estrella más cercana está a 4 años luz, próxima a Centauro. Si estas estrellas del cúmulo están 500 veces más cerca, divida 4 años luz entre 500 y va a determinar a qué distancia están las estrellas más cerca, es decir, la distancia entre las estrellas del cúmulo, en el centro del cúmulo, por supuesto. A simple vista se encuentra en el límite de la percepción visual, o sea, en lugares bien oscuros y con buena vista, pues están casi en el límite de percepción, apareciendo como una pequeña y débil estrellita. Con un instrumento pequeño ya observamos una clara nebulosidad verdosa que en un potente telescopio se descompone en millones de soles agrupados en un pequeño espacio. Muy cerca, a 40 minutos de arcos, al noreste de M3 está la débil galaxia NGC 6207, que tiene una magnitud de 11. Aquí podemos observarla. Es decir, aquí está el cúmulo, aquí están las dos estrellas conocidas por mucho como los dos asnos. Y entonces acá tenemos
la galaxia NGC 6207, como dije, magnitud 11. En esta galaxia se ha dado recientemente el caso de una supernova de tipo 2, SN204A. Bueno, fue una supernova que explotó en el 2004. El cúmulo globular M13 fue elegido en 1974 como objetivo para uno de los primeros mensajes de radio destinados a posibles civilizaciones extraterrestres, que fueron enviados desde el Gran Radiotelescopio del Observatorio de Arecibo. El radiotelescopio que por desgracia hace poco tiempo se destruyó por falta de mantenimiento, falta de presupuesto, falta de interés realmente por repararlo y bueno, fue destruido por desgracia un radiotelescopio histórico. Bueno, quiero finalmente compartirles esta imagen que no tiene gran calidad, fue una imagen que tomé hace tiempo con los instrumentos con los que cuento actualmente. Pero bueno, quería de todas formas compartirla, una imagen que tomé del cúmulo M13 hace ya unos años. No recuerdo exactamente, fue una imagen digital, no fue por supuesto con película, fue hace pocos años, pero sin autoguiado, no recuerdo exactamente con qué telescopio, ni qué tiempo de exposición, cuántas imágenes para esta composición, pero de todos modos quería compartirlo porque bueno, siempre es interesante, ¿no? Cuando uno mismo puede tomar imágenes de determinado objeto. Este es M13, el objeto número 5 en los objetos del mes de julio. Vamos al siguiente objeto. Repito, otro cúmulo globular, todos son cúmulos globulares. Bueno, el siguiente objeto está también localizado en la constelación del Escorpión o Scorpius, es M80, un cúmulo globular menos brillante que los anteriores. Bueno, M80, como dije, también en Scorpion. Acá está M4. Entonces M80 está un poco más al norte. Vamos a centrarlo. M80, una magnitud de 7.87 según el Stellarium. Vamos a confirmar si es así. Y un diámetro de unos 10 minutos de arco, o sea, menos brillante y más pequeño que los anteriores. Repito, está también en esta zona bien interesante alrededor del robo Fuco, esta estrella que es también con una nebulosa de reflexión alrededor, bien cerca de M4. Tenemos esta imagen acá. Repito, no es uno de los objetos más llamativos dentro de estos cúmulos globulares, no es un objeto muy brillante ni de mucho diámetro. Vamos a ver algunos datos históricos y físicos sobre el cúmulo. Bueno, su magnitud es de unos 7.3 magnitud, 10 minutos de arco, como dije antes, y una distancia de unos 32.600 años luz, o sea, es un cúmulo bastante lejano. Un poco de historia acerca del cúmulo. El cúmulo globular M80 fue uno de los descubrimientos originales de Charles Messier, el 4 de enero de 1781, y lo catalogó como una nebulosa sin estrellas. Ya sabemos que la única que logró resolver fue M4, el único cúmulo que logró separar algunas de sus estrellas. Y según Charles Messier, recuerda el núcleo de un cometa. William Herschel fue el primero en resolverlo antes de 1785 y descubrió que era uno de los cúmulos más ricos y comprimidos de estrellas pequeñas que recuerdo haber visto. Así afirmó William Herschel. Como se ve en esta imagen, pues no es un objeto, así como dije, no es un objeto brillante, no es de los más brillantes en el cielo. Su diámetro es bastante pequeño, pero como se ve en esta imagen, es un objeto bien compacto con muchísimas estrellas. Lo que pasa que está bastante alejado de nosotros, por eso su efecto visual no es tan impactante. Una descripción física sobre el cúmulo, pues M80 es un bello cúmulo globular de octava magnitud. Su diámetro angular de 9 minutos correspondería aproximadamente a unos 95 años luz, o sea, está a una distancia de
36.000 años luz. Con 9 minutos de arco, pues sería unos 95 años luz. No es un cúmulo realmente pequeño. Está por encima de la media de los cúmulos globulares, pero repito, su gran distancia de nosotros pues hace que no sea tan espectacular. Visualmente se parece mucho a un cometa. Es el prototipo de cúmulo globular blanco, de núcleo muy denso y fuerte gradiente luminoso, con un halo circular de luz creciente. Según Sehil, observó que en un cúmulo tan comprimido como el M80, las estrellas están casi en contacto las unas con las otras y que forzosamente tenían que producirse colisiones, hasta el punto de que, según sus cálculos, se han producido ya 2.700 choques a lo largo de su historia. No se sabe con certeza si este hecho tiene que ver con las novas observadas en este cúmulo. Un dato interesante, el 21 de mayo de 1860 apareció una nova en M80 que cambió la apariencia de este cúmulo globular durante algunos días. Esta nova, conocida como T de Escorpio, fue descubierta por Aureus en Berlín y alcanzó una magnitud de 7 los días 21 y 22 de mayo y bajó a una magnitud de 10.5 el 16 de junio. Pogson la vio por su cuenta. Se informó de que Pogson había visto un nuevo aumento de brillo a principios de 1864, pero parece improbable y nadie pudo confirmar el suceso. El brillo máximo de esta nova corresponde a una magnitud absoluta de menos 8.5, si fuera un miembro del cúmulo. En su máximo, la nova llegó a ser considerablemente más brillante que el conjunto del cúmulo. O sea, esta nova sola llegó a alcanzar un brillo mayor que el brillo de todo el resto de las estrellas del cúmulo. Bueno, este es el sexto objeto del mes de julio del catálogo de Messier. Vamos entonces al último cúmulo globular, el último objeto de este mes. Otro cúmulo globular, esta vez en Ofiuco, bastante menos brillante que los anteriores, M107. Vamos a revisarlo, está, como dije, en Ofiuco. En Ofiuco tenemos, ya vimos M10, M12 y M107. Está acá entre Escorpio y Ofiuco, pero realmente en la constelación de Ofiuco. Es un cúmulo globular bien pequeño, mucho menos brillante, bastante menos brillante que los anteriores. Como ven, si ponemos el campo visual de esta combinación óptica de Vostar 72GD y la cámara QHY 183 monocromática, pues es bien pequeño. Tiene, sin embargo, un diámetro mayor que M80, 13 minutos de arco, pero menos brillante, 8.85 según el Stellarium. Vamos a ver, según otras fuentes, cuál es la magnitud, porque ya sabemos que el Stellarium, pues, en algunas ocasiones no es muy exacto. Tiene un curioso nombre, el cúmulo del crucifijo. Quizás sea, vamos a aumentarlo. No sé, en esta imagen pues, del Stellarium no hay mucha calidad como para definir alguna forma específica. Vamos a ver alguna imagen del cúmulo. Aquí tenemos una imagen del cúmulo M107, conocido también como el cúmulo del crucifijo. No sé realmente por qué. No le veo una forma de crucifijo, pero bueno, como digo, muchas veces depende de, visualmente tiene una apariencia diferente a la fotografía. Cada fotografía pues depende de la técnica que se ha usado, pues tiene diferentes apariencias, etcétera. Vamos a ver algunos datos históricos y físicos acerca de este cúmulo. Bueno, M107 tiene una magnitud de 7.9, menor a la que dice el Stellarium. Repito, el Stellarium no es exacto, no sé por qué tiene estos errores el Stellarium. Es un software bastante moderno. Pero bueno, magnitud 7.9 y sí, el diámetro sí coincide, 13 minutos de arco. O sea, tiene mayor diámetro que el anterior, que el M80. Un poco de historia, M7 es otro objeto adicional descubierto por Pierre Méchain en abril de 1782. Como saben,
videos previos, pues Pierre Méchain descubrió varios de estos objetos Messier previamente y después Messier lo incluyó en su catálogo. Es probablemente el último objeto Messier que fue descubierto. Finalmente, Helen Swire Hong lo agregó al catálogo Messier en 1947, junto con M105 y M106. William Herschel, que lo había descubierto independientemente el 12 de mayo de 1793, catalogó este objeto como H6.40. Herschel fue el primer observador en separarlo en estrellas, como dije anteriormente. William Herschel fue el primero que separó en estrellas casi todos estos cúmulos globulares del catálogo Messier, excepto M4, que fue Messier quien lo separó por primera vez. Algunas características físicas de este cúmulo: es un cúmulo globular un tanto atípico, muy poco condensado en el centro, en contraste con un halo enorme y difuso de estrellas muy separadas. Como dije, es menos brillante que M80, por ejemplo, que es un cúmulo poco brillante, sin embargo tiene mayor diámetro. Todo esto podría estar relacionado con la fricción del cúmulo con el disco galáctico, al atravesar el cual podría haber perdido o dispersado muchas de sus estrellas, además de que podía haber capturado otras. Es decir, puede ser que en la interacción con el disco del centro de la galaxia, pues toda esta interacción con la materia y interacciones gravitacionales, pues ha hecho que haya dispersado un poco este cúmulo. Visualmente, M7 se presenta bajo un ángulo de alrededor de 3 minutos de arcos, mientras que en fotografía se extiende a una región más de 3 veces mayor, unos 10 minutos de arco o más. A la distancia de aproximadamente 20.000 años luz, ello corresponde a un diámetro lineal de unos 60 años luz, o sea, más pequeño en diámetro que M80. M7 contiene aparentemente algunas regiones oscuras, lo cual no es corriente en los cúmulos globulares. Como sabemos, los cúmulos globulares son formaciones bastante antiguas, bien antiguas, decenas de miles de millones de años, es decir, comúnmente más de 10.000 millones de años. Sus estrellas bien antiguas, lo que hace que ya no quede material, ya no quede nube de gas y polvo interestelar en ellos, porque todas fueron consumidas en la formación de estrellas. Así que esta característica de que tenga regiones oscuras de materia oscura, nubes de gas y polvo, pues es atípico en los cúmulos globulares. Este cúmulo se aproxima a nosotros a una velocidad de 147 kilómetros por segundo. Contiene alrededor de 27 variables conocidas y, como todo cúmulo globular, su metalicidad es media, es decir, no tiene una alta concentración de elementos pesados, porque normalmente pues estos elementos pesados están más bien en estrellas jóvenes que han obtenido su material de explosiones sucesivas de supernovas, etcétera, en los cuales se han formado materiales más pesados. Por tanto, estas estrellas, los cúmulos, realmente son bastante, digamos, los elementos que lo componen son bastante ligeros. Bueno, esto es todo. Terminamos con este último cúmulo globular M107 con los objetos del mes de julio. Repito, interesante que todos son cúmulos globulares. Están todos bien cerca del centro galáctico, excepto M13, por ejemplo, o M5, está un poco más alejado de este centro, pero no muy distante. Espero que le haya sido útil esta información. Espero que traten de observarlo. Algunos, me imagino que muchos la han observado ya, otros son, siempre es interesante pues observar un objeto nuevo. A veces son un poco un reto, depende de la locación en que estén, pues a veces están muy bajo en el horizonte, etcétera. Y siempre es un reto. Así que espero lo disfruten, que tengan un excelente día y hasta un próximo video.